¿verdad? Bueno, uno de los temas que el FOSDE proponía es que se evitaran el hecho de aprobar presupuestos en los madrugones, pero bueno, ya sabemos cuál es la cultura que tenemos en el país. El hecho es que ya contamos con el insumo. Nosotros estamos haciendo una revisión, vamos a poder dar una opinión oficial una vez que este esté publicado en el diario oficial La Gaceta. En términos generales, nosotros observamos que el presupuesto sigue siendo tradicional, el presupuesto sigue teniendo el mismo comportamiento que estaba en el anteproyecto, ¿verdad? Con las mismas prioridades que ya se venían estableciendo. El hecho de que se haya aprobado de forma tardía no es la primera vez que sucede en el país, ya hemos tenido otras experiencias, inclusive algunos años que se aprobó hasta en el mes de abril, ¿verdad? Pero esto simple y sencillamente lo que hace es que genera un desafío sobre los temas de ejecución. Recordemos que a juicio de FOSDE uno de los principales desafíos de la actual administración tiene que ver con cómo mejoramos la ejecución presupuestaria, especialmente en lo que tiene que ver con inversión pública productiva. Eso es muy importante, siendo que el dato que nos arroja la Secretaría de Finanzas, que a cierre de diciembre del año pasado solo se había logrado ejecutar el 56%, 55.9, 56%. Entonces, a medida que se aprueba tarde el presupuesto, simple y sencillamente entonces se afianzan esos grandes desafíos que tienen que ver con cómo mejoramos esa dinámica de inversión pública productiva. Si nosotros nos vamos a analizar en detalle esa inversión pública productiva, nos damos cuenta que la inversión en carreteras, la inversión en proyectos de riego, ¿verdad? En términos de ejecución sigue siendo lenta, y eso lo dicen los datos que están en la página de finanzas, pero también lo pueden ver ustedes con, por ejemplo, la queja que hay de parte de los dueños de las empresas constructoras acerca de la deuda que tienen con ellos. Entonces, ese sigue siendo el gran desafío. ¿Cómo se identifican los cuellos de botella? Una vez que el presupuesto ya está, ¿verdad? Cómo se identifican los cuellos de botella que se observaron el año pasado y se toman decisiones para superar esos cuellos de botella y que realmente ese presupuesto, ¿verdad?, se traduzca en un mayor valor público de los bienes y servicios, y que eso se concrete en una mejora de la prestación de servicios que ayuden a la dinámica de bolsillo de la ciudadanía. No, mire, ese es el gran desafío, es que si nosotros observamos el presupuesto sigue siendo, primero en su diseño bastante tradicional y en su ejecución bastante tradicional, es decir, las líneas de presupuesto que mejor ejecución tienen pasa por pago de servicios de deuda, pasa por pago de servicios profesionales que tienen que ver con sueldos y salarios, pero esa dinámica interesante que es, y ese es el gran desafío, fíjense bien, ese es el gran desafío de las últimas administraciones en el país, eso no es exclusivo de esta administración, cómo mejoramos, y en eso nosotros queremos ser muy enfáticos. ¿Cómo mejoramos la dinámica de la inversión pública productiva? 56% el año pasado en inversión pública productiva. La verdad que eso tiene que llamarnos a la reflexión, hay que sentarse, alguien tiene que tomar decisiones al respecto.